El cambio climático viola definitivamente los derechos humanos, no hay de otra. Trata de imaginar el sufrimiento de una familia que está padeciendo un aumento drástico en la temperatura de su región. Ajá, las sequías extremas se convierten en incendios forestales o también en inundaciones devastadoras que terminan por desplazar un sector considerable de la población, el cual al final del día se va a desestabilizar y por ende hay una violación a los derechos humanos. Por cierto, este ejemplo que te acabo de mencionar en ciencia le conocemos como vulnerabilidad ante el cambio climático y hablamos de áreas de oportunidad y también de desigualdad, porque no todos tenemos las mismas oportunidades. Por ejemplo, yo vivo en una zona de recarga. Aquí en temporada de lluvia se inunda y es una situación complicada. Si tuviera una buena solvencia económica, compraría en otro lugar, pero ¿qué creen? No la tengo. Y esto, mi caso, le pasa a miles de familias en el mundo. Somos vulnerables a estos impactos ambientales y lo peor del caso es ver a las personas burlarse de la tragedia humana y luego salen con su típico cuestionamiento barato. Pero ¿por qué viven ahí? ¿Que no saben lo que les va a pasar? Y siempre que leo esos comentarios, entiendo que claramente a nuestra sociedad no solo le falta conocimiento, sino también empatía. Ya de por sí el cambio climático es una consecuencia acumulada tanto de acciones y de decisiones humanas. Aquí, desde mi óptica, los gobiernos del mundo tendrían que ver por los derechos humanos. Lo están haciendo. Y de esta forma evitar el sufrimiento de las personas ante el cambio climático. Desde luego, esto se puede lograr. Hoy en día, la práctica internacional de los derechos humanos a través de tantas leyes, acuerdos y tratados, cada vez se acercan más a lograr este objetivo. Pero, ¿saben qué ocurre? En derecho hay algo que imposibilita el establecer la relación de causalidad. Por ejemplo, ¿se acuerdan del derrame de petróleo en Perú? En este tipo de casos es más fácil llegar a identificar una relación, claro, entre las acciones de las personas o grupos involucrados y por ende sus consecuencias. Todo esto derivado claramente en un daño ambiental y a partir de que tú lo puedes observar, analizar, se pueden definir los criterios para sancionar o exigir la reparación del daño. Caso contrario al cambio climático, donde resultaría una tarea titánica poder cuantificar la cantidad de daños que está provocando precisamente el cambio climático. A ver, si mal lo recuerdo, la COP de este año se está trabajando precisamente para que se le repare el daño a todas esas familias que ya sufrieron o que están por padecer los efectos del mismo. Yo había leído un informe donde me parece que más de 10 países durante todo este año estarían trabajando en la creación de este fondo. Pero bueno, por esta dificultad que se tiene para cuantificar los daños tanto en la acción y la reacción es que resulta muy complicado entender los efectos del cambio climático como violación a los derechos humanos. La sociedad aún lo duda, pero de qué es un hecho, familia.